Muy buenos días. Estamos de nueva cuenta aquí en un episodio más, el quinto episodio de la historia de la Escuela Normal de Especialización del Estado de Sinaloa. Hoy nos engalana una maestra, una amiga, compañera de trabajo, la maestra Aurora Félix Delgado, quien fue también directora general de esta institución el periodo 2004-2019. Entonces le damos la más cordial bienvenida, maestra. Un gusto que nos acompañe aquí a este podcast. Pues muchas gracias, señor director. Igual es un privilegio estar aquí colaborando y compartiendo nuestras experiencias en esta institución tan querida para nosotros, la Escuela Normal de Especialización del Estado de Sinaloa. Agradecer la invitación y su iniciativa, celebrarla, porque creo que es justo que la escuela tenga su historia, su escrita, porque tiene ya un camino muy largo y muy productivo en este campo de la educación especial y la formación de maestros de educación especial. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra. Pues tenemos ya casi 38 años cumplidos en febrero. Los acabamos de cumplir. Ya estamos por realizar el libro. Esto nos sirve a nosotros para realizar el libro de la historia de Inés. Y la historia que nos cuenta pues fue una parte fundamental de todos los directores. Aquí pues vamos a hacer una plática, una charla de las anécdotas que usted vivió. Y vamos a empezar con la primera pregunta. ¿Cómo llegó aquí usted a la Inés? Llegué en 1985-1986 en primera instancia invitada por la psicóloga licenciada Cristina Olivera, que fue la fundadora de esta institución, como capacitadora, ¿no? Ella me invitó a tomar cursos en la Ciudad de México, en mi alma mater en el Distrito Federal, en la Normal Especialización de la Ciudad de México. Ahí tomábamos los cursos de los semestres que estaban iniciando o por iniciar. Posteriormente tuve un pequeño receso en el periodo de la licenciada Leonor Cebreros Murillo, porque fue la segunda directora, y la tercera directora, la maestra Irene Rosario Torronte y Félix, me hizo una invitación expresa porque fue distinguida para dirigir esta escuela. Entonces yo acepté la invitación gustosa y me integré al equipo de colaboradores como académica, ella como directora, yo como académica y un pequeño grupo de colaboradores que en aquel entonces pues teníamos realmente, iniciábamos, era muy poquitos grupos, solo 3 de cada especialidad, y yo me encargaba de la parte de la docencia exclusivamente. Ok, entonces llegó usted en el periodo de la maestra Irene Torronte. Sí. Llegó como académica, sí. Llegó dando clases, sí, también. ¿La materia que dio? ¿Cuál fue? Bueno, yo impulsé la licenciatura en menores infractores e inadaptados sociales. Incluso esa fue mi primera especialidad después de ser maestra de educación primaria. Esa licenciatura tuvo una triste historia porque llegó una directora general a nivel nacional y dijo que esa licenciatura pues no tenía resultados óptimos y que los jóvenes infractores no tenían un problema estrictamente académico, sino de conducta, y que nosotros estábamos más concentrados en el área del aprendizaje. Esa especialidad, pues bueno, me abrió las puertas de la educación especial. Y yo, ante la necesidad de que esa licenciatura iba a desaparecer a nivel nacional, ingresé a estudiar otra licenciatura en problemas de aprendizaje. Y ahí fue donde me fogueé o me incorporé a la educación especial de lleno,
inicialmente en el Consejo Tutelar para Menores y posteriormente en los grupos integrados como maestra primero y en muy corto tiempo como directora. Entonces, cuando yo llegué ahí a la Escuela Normal de Especialización, le planteé a la directora, le dije, mira, esta licenciatura aquí en el estado de Sinaloa es muy necesaria porque tenemos muchos niños y jóvenes con problemas de conducta. Vamos reactivándola nosotros y le damos una orientación a la necesidad actual dentro de nuestro estado, porque pues aquí pues un estado que tenía condiciones de sí, violencia en ese sentido. Violencia y otras circunstancias, y abrimos esa licenciatura y yo fui una de las primeras maestras de práctica educativa de esa licenciatura en menores infractores e inadaptados sociales, así se llamó, y fue la única generación porque posteriormente, claro, la registramos y todo. Posteriormente, en mi periodo ese que yo acompañé a la maestra Irene, teníamos solo 3 licenciaturas que abrió la licenciada Cristina, pero yo le planteé a la directora, la maestra Irene, que era necesario tener todo el abanico de posibilidades porque toda la oferta a nivel nacional, y abrimos ceguera y debilidad visual, abrimos la otra, la que le cuento, que es menores infractores e inadaptados, ceguera y debilidad y discapacidad motriz, ¿no? Junto con las 3 que ya teníamos. Así es que llegó un momento en que teníamos las 6 especialidades, porque en ese periodo de 1984 los planes eran por especialidad, era licenciada en el área de deficiencia mental, licenciada en el área de audición y lenguaje, así, muy específicos. Los análisis que se hicieron para cambiar el plan fueron de que estaba muy fragmentada la licenciatura y cambió el plan en el 97. Y posteriormente en el 2004 ya se hizo una licenciatura en educación especial en el área fulana, etcétera, etcétera, que tenía un tronco común amplio más 6 materias de la especialidad. Entonces fui maestra de esa licenciatura y quiero decirle que esos egresados han tenido muy buena proyección a nivel de atención, porque muy sensibilizados hacia este tipo de niños. Unos se fueron a las Islas Marías, otros se fueron al Consejo Tutelar. Tenemos realmente buena cosecha en ese campo. Perfecto. Entonces inició con esa licenciatura y también le tocó las licenciaturas de los planes del 84, del 96, del 2004. Cuéntenos un poquito de esos cambios académicos de los programas. Todas las reformas las he vivido y las que me tocó vivir cuando yo fui directora en el 2004, pues prácticamente yo entré con el cambio de planes, ¿sí? Con el cambio de planes. Los planes y programas, desde que yo me formé, han pasado por varios modelos. Yo me formé con el modelo médico. El modelo, es decir, cuando se concebía que la educación especial era un trastorno, ¿sí? Entonces, y que el problema estaba más localizado en el niño que tenía un déficit, ¿no? Ese modelo se fue abandonando por otro más educativo, ¿no? Entonces, así se vio la necesidad de ir cambiando de planes de estudio. En el 2004, que fue el que yo viví todos los años, tanto como coordinadora académica, que así fue mi primer nombramiento, después como jefe del área de docencia, después como subdirectora académica y luego como directora, viví todas esas reformas curriculares a nivel nacional. Tuvimos ese privilegio porque le fuimos dando seguimiento a los nuevos enfoques.
Hubo un periodo muy largo donde no hubo cambios y nos dieron la oportunidad aquí en los estados de crear y de adaptar nuestras propias licenciaturas. Autonomía curricular. Sí, tuvimos autonomía curricular, más porque no había iniciativas a nivel nacional, pero así había muchos cambios en la educación especial a nivel básico. Así es de que en ese tiempo se crearon la licenciatura en educación especial integral porque hubo un cambio del modelo segregador al modelo integrador. Quiere decir que antes teníamos a los niños con discapacidad en escuelas separados. Había una escuela de educación especial en el área de deficiencia mental. Ahí estaban los síndromes Down, todo tipo de síndromes que tenían baja capacidad intelectual. Teníamos una escuela de ciegos, ciegos y débiles visuales, una de audición y lenguaje, y hasta las que le comento que eran las de problemas de conducta, que prácticamente ya en el consejo tutelar, pues ya los niños ya habían infringido las leyes, las normas, pero sí podíamos hacer algo desde ahí. Yo fui pionera también de esa escuela, ¿no? Yo junto con otros 3 notables maestros que se abrió esa escuela. Bueno, fui de la que más me involucré, incluso difundí, que por cierto aquí estoy viendo un mapa curricular de esa historia del Planes 2004, que me gustó muchísimo ese cambio, porque yo renegaba del enfoque centrado en el déficit, ¿no? Yo decía, porque lo habíamos vivido en grupos integrados, los niños no son los responsables absolutos de su retraso escolar. Yo como especialista en problemas de aprendizaje detectaba que cuando a un niño tú lo evalúas y tú lo conoces y tú sabes que tiene un nivel de pensamiento que está por abajo de la normalidad, tú tienes que adaptar tu psicopedagogía a esa necesidad. Para regularizar al niño. Y entonces sí, ese plan 2004 retomó ese criterio, el enfoque incluso internacional en función de las necesidades educativas especiales de los niños. ¿Derivadas de qué? Derivadas de sus déficits, derivadas de sus entornos familiares o escolares. Así es que si un maestro no tenía esa formación y ese maestro quería que el niño leyera y escribiera y el niño todavía no tenía esa conceptualización para realizar esa actividad, pues no iba a aprender. ¿Dónde estaba la responsabilidad entonces? En el maestro que no hacía adaptación curricular. Entonces, creo yo, todas las reformas nos han aportado algo, porque después de la del 85, que fue un boom, porque las licenciaturas se elevaron al rango superior, es donde se hicieron licenciaturas. Cuando yo egresé, yo no era licenciada, yo egresé en el 73, sin hacer muchas cuentas, ¿verdad? Pero yo egresé en el 1973. A este año cumplo 50 años en el servicio, al servicio de la educación primero, regular, que solo estuve 2 años, y luego al servicio de la educación especial. Entonces todos han aportado algo, porque posterior, cuando en el 85, cuando se abrió esta institución, se creó, ya era... en ese periodo, se creó el decreto de elevar al rango de licenciatura la formación de maestros, la formación inicial, ¿no? Sí. Entonces, cuando yo fui a México por la primera especialidad, después de yo era profesora de educación primaria y luego me formé como licenciada en menores infractores e inadaptados sociales y posterior como licenciada en problemas de aprendizaje. Y así la UPN empezó a elevar, a crear sus licenciaturas y todas las escuelas normales a nivel nacional. Entonces, posterior, cuando se cambió el plan de profesores a licenciados, también se cambió la currícula. Sí. Y tenía un enfoque de investigador. Okay. Es decir, el enfoque era investiga tu propia práctica. Tú vas a ser un investigador de tu propia práctica. Entonces,
como que nos perdimos. Y bueno, después vino otro cambio. Dice, no, es que ellos no van a ser investigadores, van a ser maestros. Necesitamos ¿cómo se dice? Fortalecer, formar a estos futuros maestros en la pedagogía, darle más énfasis. Entonces surgió un trayecto formativo de la práctica educativa insertos en los contextos escolares de educación básica. Todo un año tienes que estar allá con los niños y tienes que formarte ahí vas a hacer su servicio social. Por eso ese plan a mí me agradó mucho. Y sigue vigente todavía. Y sigue vigente esa cuestión por ese trayecto, sí, con otro enfoque, el más actual, sí, que es el de la inclusión, ¿no? Que es a donde debíamos de llegar, porque después de ese ya se vino el del integrador y luego la inclusión. Así en es. Esa fase estamos. Ok, maestra, bueno, nos contó del trayecto académico, de las licenciaturas, pero ahora cuéntenos un poquito del trayecto en la parte directiva. Ahorita mencionaba en los puestos en los que estuvo, era jefa de docencia, después fue subdirectora académica y posteriormente fue directora general. A ver, cuéntenos un poquito de esa trayectoria. ¿Con quién inició en el equipo directivo? En el equipo directivo inicié con la maestra Irene Torrontegui como coordinadora académica. Ella era como general, ¿no? O sea, yo ahí de todo, ¿no? Que los muchachos que reprobaban, que la tira de materias, hasta que el aula no me la abrieron, en fin, ¿no? Sí. Porque estábamos en un edificio prestado, ¿no? Si recuerda, desde el Encobar, sí, el 85. Bueno, de ahí creamos una pequeña estructura, la directora, y esa estructura tenía, atendiendo a la educación superior, no tenía 3 áreas: docencia, investigación y difusión de la cultura. Ahí entonces me quedé yo con docencia, que era la parte fuerte mía. Para el área de investigación se incorporó el doctor Eusebio, y en el área de difusión la maestra Lupita Torres, en el área de difusión. En primera instancia, eso pues le voy a decir fue en el 86, posteriormente en el 87 hubo otro cambio porque llegaron otros maestros más, sí, que fueron contratados vía CEPIC Vicente, y fuimos ampliando esa estructura, ese organigrama. Antes teníamos un apoyo muy importante de un organismo nacional que se llamó CONACEN, y CONACEN nos decía: modifiquen la estructura, les vamos a dar este presupuesto, y teníamos un presupuesto nacional. El presupuesto nacional ese que nos mandaba CONACEN era el Consejo Nacional de Educación Normal. Nos decía, para crecer e insertarse en la educación superior necesitan tener estas áreas y necesitan tener este tipo de maestros formados así, y nos daba presupuestos también para la cultura, nos dio para bandas de guerra, nos dio para estudiantina, en fin, nos estaban... y el compromiso de CONACEN con el Estado era que el Estado iba a dar una parte igual a la que nos diera CONACEN. Entonces sí hubo un crecimiento importante de cursos y demás, ¿no? Posteriormente se volvió a modificar la estructura, ¿no? Yo dentro de la gestión y entonces se formaron las subdirecciones académicas y subdirección administrativa, y me quedé como subdirectora académica. Okay. Ahí ya se incorporaron los maestros que le comento, que incluso con algunos con medios tiempos y otros con tiempos completos, y ahí en esa estructura, ya que yo fui subdirectora académica, se incorporó el maestro Jorge Mario como jefe de docencia, Soto Moreno, sí, la maestra América Ibarra Cervantes como jefa del área de investigación, y Lupita seguía en el área de difusión.
pues seguimos creciendo, obviamente, hasta llegar, creciendo hablo en los demás puestos, porque luego tuvimos, después de las áreas de docencia, investigación y difusión, creamos el área de psicopedagogía, el área también teníamos de apoyo académico, control escolar. Sí, así es, el área de control escolar, el área, pues, en lo administrativo, pues el área de contabilidad, el área de materiales. Recursos materiales ya entró posterior, fue un área que yo creé porque ya era muy necesario, la escuela había crecido mucho. Posterior, ya como de subdirectora académica, empezamos a tener una estructura, incluso el área de informática, abrimos el área de ese organigrama ya estuvo un poquito más amplio, y de ahí me fui a la dirección, y empezamos a crear el área de formación permanente, que fue diplomados, licenciaturas semiescolarizadas y posgrados en el área de investigación. Es decir, mi visión cuando yo ingresé, siempre que estuve en las diferentes áreas, era fortalecer la formación inicial y la formación permanente, que estaba un poco abandonada. Sí. Anteriormente, la licenciada Carlota ya había iniciado con las 2 licenciaturas que no venían de la Ciudad de México, que era Educación Especial Integral y Educación Inicial. Y también diseñaron la maestría en Educación Especial, la primera maestría. Sí. Y en el periodo del maestro Luis Enrique, que fue el que siguió a la licenciada Leticia, ahí hubo un impasse porque no nos autorizaban la maestría, porque ya estaba un poquito obsoleta, y como subdirectora impulsé la reforma de la maestría con América y otro equipo de profesionales que contratamos y renovaron la maestría, y al final del periodo del maestro Luis Enrique la impulsamos, ya con enfoque inclusivo. Ya tuvo un cambio la maestría. Muy bien, maestra. Entonces, ya nos contó de su llegada a los diferentes puestos. Cuéntenos específicamente cómo llegó a la dirección general del ENES. ¿Cómo fue la propuesta? ¿Le avisaron de un día para otro? Y posteriormente, ¿qué hizo los primeros días? Yo tenía muy buena relación en la secretaría con el licenciado Malacón y el licenciado Juan de Dios Palazuelos. Formamos una asociación civil que se llamó Educación Holista. Fue la época donde el desarrollo humano y donde todo ese proceso de que el ingeniero Malacón quería que las escuelas vivieran procesos humanistas, y yo me incorporé. Nos fuimos a estudiar un diplomado, yo y un equipo de maestros, 2, 3 y algunos alumnos. Fuimos a congresos en educación holista, y el licenciado Palazuelos nos fuimos identificando y fui parte de su equipo. Cuando en diciembre nos fuimos de vacaciones en el 2003, me llamó el licenciado Palazuelos y me dijo: oye, van a venir cosas importantes para ti. Necesito que te comuniques con el sindicato y platiques con el actual secretario. Bueno, yo no sabía ni a qué se debía, etcétera. El caso es que nos fuimos de vacaciones y yo intenté, pero no encontré, no me dieron la audiencia, no recuerdo. En aquel entonces estaba el secretario Germán Contreras. Dije, cuando regrese de vacaciones. Estaba en Mazatlán, era el 6 de enero, festejando a mi hija, que cumpleaños ese día. Y me habla el licenciado Palazuelos y me dijo: es urgente que vayas al sindicato. ¿Dónde estás? No, pues yo estoy muy lejos, no puedo, estoy acá en Mazatlán. Ahorita.
vente inmediatamente. Entonces, pues, hija, me tengo que ir, no sé qué pasa, me tengo que asistir a Culiacán. Sí, mamá, oye, ¿y qué te vas a ir? Pues en camión. No, o vámonos, le dije, porque ella ya estaba casada y vivía allá. Vámonos allá, seguimos los festejos. Dile, bueno, vámonos y nos venimos volando. No llegué a la casa, llegué directamente al sindicato y ahí me informaron. Okay. Me informaron, bueno, usted, ya hemos tenido un acuerdo con la Secretaría, pero le queremos informar que hemos estado de acuerdo en que tanto Secretaría como nosotros estamos de acuerdo en que usted sea la directora. Y bueno, me dio mucho gusto, sí, claro que sí, estoy en la mejor disposición y ya lo que tiene que hacer es comunicarse a la Secretaría. Y llegué y con el licenciado Cabanillas y le dije, bueno, pero usted ¿por qué no me dice de qué se trata? Y me dijo, ¿te acuerdas que en diciembre te anticipé, pero como que no me preguntaste, no quisiste saber o no sé, le dije, es que pues si no me dice también no. Oiga, ¿y qué va a pasar con el maestro Luis Enrique? Tú preocúpate por lo que viene de aquí en adelante. Me dijo, el maestro ¿para dónde va? Yo preocupada por el maestro Luis Enrique, pero fue un 6 de enero del 2004, pues iniciando. Posteriormente, pues ya me tomaron la protesta aquí. Ok. Así fue. Inicia entonces la dirección general el 6 de enero. ¿Y cuáles eran los retos que estaba por enfrentar? ¿Y cuál era su visión? Pues los retos principalmente era el nuevo plan, ¿sí? Y la formación de los maestros. Los maestros siempre han sido reacios a las reformas y dicen, otro plan, pero apenas estamos conociendo el anterior, siempre tienen, pero yo tenía ese temor de que voy a entrar con un nuevo plan, no tenemos los programas, no tenemos, en fin, tenía muchas interrogantes en ese aspecto, pero a la par de ese nuevo plan, yo me quería enfocar en la formación integral de los estudiantes y a ese nuevo plan fue la oportunidad para agregarle un área de formación complementaria, pensando en los estudiantes y pensando en los maestros. Me preocupé mucho en que las academias funcionaran, porque era un reto en la institución. Los maestros tenían 5 horas, 10 horas, 15 horas. Eran todos de asignatura, la mayoría. Teníamos 3, 4 de tiempo completo. Entonces yo decía, ¿cómo puedo hacer que los maestros realmente se interesen en quedarse en las academias? Ese era mi reto. Con pocas horas. Sin horas, porque si tenían 5 te daban una materia y ahí cubrían, y los maestros decían, no, pues yo tengo otras actividades, no puedo quedarme en la academia. ¿Qué hice? Empezar a pagar las academias. 2 horas extra. Maestro, necesito que estén en las academias y ya eran 5 horas más 2, 7. Pero si tenía 10 horas, si tenía dos grupos o dos academias, 5 horas más 2 del primero y 2 del quinto, 9 horas. O sea, tenían una oportunidad, un estímulo, y entonces las academias empezaron a hacer sus programas, a vincularse. Los programas del plan nuevo son en estricta vinculación. El maestro de prácticas no puede hacer proyecto si no tiene que revisar de cada materia. Entonces incluso se ensayaron muchas formas de planear, desde que todos ponían sus objetivos o sus contenidos, y las academias tomaron forma. Cuando se incrementaron, que en mi periodo se dieron los primeros 6 medios tiempos, hay 2 en el grupo y 8 para la planeación y para la academia. O sea, ya estábamos un poco más desaguados, pero realmente a mí, yo siempre me ponía en el plano como maestra. Yo, todo el periodo que fui directora, que fui subdirectora, que fui coordinadora académica, jefe de docencia, yo siempre tuve un grupo.
Es más, como directora un poco me lo criticaban, ¿no? Pero también siendo directora tenía un grupo. Quiero dar clases, si quieres, todo. Lo que quería era tener el punto de la docencia, del plan, de cómo. Y yo como maestra decía, ¿cómo voy a conocerlo de todos los maestros? ¿Cómo voy a saber si era maestro de práctica? ¿Qué necesidades tienen los docentes del semestre y los alumnos? Entonces, tenía que vivir esa experiencia. Así es. Bueno, en ese periodo como directora general, ¿quiénes fueron sus colaboradores? Ya le comenté que como subdirector, sí, el maestro Jorge Mario Sotomoreno fue un gran colaborador en mi periodo, todo el periodo. La maestra Lupita Torres, que guardo para ella todo mi cariño, mi recuerdo, mi respeto, mi admiración. Fue una maestra muy empática con todos, con los maestros, realmente era una pieza clave. La maestra América Ibarra, el maestro Héctor García Ulloa en el área también él ingresó como formación permanente, porque yo creé esa área de formación permanente y nos dedicamos a impulsar diplomados y talleres, diplomados, licenciaturas semiescolarizadas y maestría en todo el estado. Hicimos convenios con los centros de maestros. Creo que es el primer convenio y el único que ha habido. Yo firmaba convenios con el coordinador estatal de actualización del magisterio y todos los centros de maestros estaban en colaboración con la ENES, de manera que si nosotros impulsábamos el diplomado en desarrollo humano con orientación pedagógica, todos los centros de maestros lo impartían. Obviamente se cobraba una cuota módica y a los centros de maestros se les daba un apoyo específico para la administración de esos diplomados. Teníamos ponentes externos, impulsamos también los cursos nacionales de matemáticas. Entonces, el maestro Héctor Ulloa era el responsable de esa área y le apoyaba la maestra Xochitl Irene Plaza López, también fue mi colaboradora. La maestra Elma Paula, que estuvo también colaborando y que otro tiempo fue la delegada sindical. La maestra Alicia Cendejas, que estuvo en el área de psicopedagogía mucho tiempo, ¿no? Mucho tiempo estuvo con nosotros. Blanquita, que estuvo en apoyo académico, que yo la impulsé para estar ahí, porque ella siempre fue mi secretaria. Sí. Posteriormente, Blanquita, de control escolar, y ahí fue donde crié el área de recursos materiales, porque ya teníamos mucho mobiliario, mucho equipo, ya necesitábamos esa área. Un control biblioteca, obviamente, me apoyé en el área de planeación con el maestro José Martín Montoya Contreras. Él al principio se resistía, me decía, no, yo le apoyo acá externo. A él no le gustaba figurar ni ser, pero era un maestro brillante, de los mejores que hemos tenido, aparte de muchos que están y otros que ya no están, ¿verdad? José Martín Montoya diseñó los diplomados o los doctorados. En ese periodo impulsamos diplomados, maestrías y doctorados. Y muchos maestros, ¿por qué tenía esa visión? Porque con un nuevo plan, con nuevos enfoques y sin habilitación de docentes no iba a ser posible. Entonces hay que impulsar maestros, la maestría con el enfoque integrador, la maestría con el enfoque inclusivo, maestros, el doctorado. Y para eso, pues, obviamente hubo un subsecretario licenciado Vicente López Portillo, que me tocó compartir con él, yo como su directora, que era muy abierto a necesitamos este programa, adelante, necesitamos esto otro, siempre nos dio todo el apoyo. Okay. En la cuestión, maestra, del aprendizaje que recibió estando al frente de la dirección general, ¿cuál fue? El de las relaciones humanas. Okay. Ese fue mi mayor aprendizaje, porque no es lo mismo ser una maestra, estar en el aula, tener un acercamiento, a tener un personal
que primero 40, luego 50, luego 80 y que todos tiene una manera de pensar diferente, con diferentes ¿cómo decirle? Visiones del mundo y visiones de la educación. Yo tenía siempre que adaptar. Tenía un lema que era creatividad y trabajo, ¿no? Entonces yo les decía que sin el compromiso diario, sin el compromiso, sin ese entusiasmo diario de levantarse y decir, voy a mis labores y voy a emprender, no se puede hacer nada, porque si vivimos en la inercia, estamos pensando siempre que las cosas van a ser igual, y no son igual. Todos los días tenemos que buscar una manera distinta de ver las cosas. Entonces se me dificultaba a veces con ciertos colegas, pero que en paz descanse también la maestra Rosalba Guevara, me decía, y ella lo comentaba, decía, con la maestra Aurora entras a plantear tu problema y no te resuelve nada, pero sales muy contenta. En paz descanse. Que en paz descanse, sí. Era graciosa y además tenía su visión sobre las cosas. Ese es su aprendizaje recibido. Sí, las relaciones humanas. La experiencia que le dejó ser también directora, ¿cuál fue? Su experiencia en ese puesto tan importante, dirigir la educación especial, a formar a jóvenes en ese tenor, en esa esencia de la educación especial. Sí, pues me abrió un mundo posible en la formación de docentes, me abrió una perspectiva de más allá de ser docente, porque yo disfrutaba mucho ser maestra de niños que no aprendían a leer y escribir. Era como mi pasión, ¿no? Decía, cuando un niño aprendía, cuando yo ya lo escuchaba leer y escribir, y ya veía que él se desempeñaba, decía, ya, está del otro lado, porque una persona que no tiene las primeras letras, y sobre todo los niños con discapacidad, que me enfoqué más a los niños con problemas de aprendizaje. Y lo mismo aquí en la ENES, cuando mis estudiantes sentían la satisfacción del aprendizaje, de que ya podían ir a un aula a enseñar, y ya eso es así como abrirte un mundo de posibilidades. Pero la gestión académica y la gestión administrativa tiene muchos otros retos, ¿no? En los que yo no había incursionado, que era la administración del presupuesto. Sí. O sea, yo pensaba mucho en las teorías pedagógicas, en todo académica, eso, en el enfoque, en la materia, pero cuando yo me enfrenté a que este es el presupuesto que tengo y esto es lo que tengo que hacer, pero pues no era congruente. No me alcanza. A lo mejor a la fecha no es congruente todavía, ¿no? Siempre nos va a hacer falta. Pero allí el secreto está en qué puedo hacer o si puedo hacer más con lo que tengo, ¿no? Siempre. Yo tenía eso muy claro. Y empezamos a estudiar. Afortunadamente tenía un administrador muy hábil en eso, porque era el director de planeación del ingeniero Malacón de ese periodo, y se terminó el periodo, salió el ingeniero Malacón y me dijo, oye, yo me quedé sin trabajo, porque el ingeniero Malacón dijo, pues yo ya no tengo que darles y vamos a buscarle cada quien. Yo me voy a ir a CEJUS, él creó CEJUS, sí. El ingeniero Malacón. Vente conmigo, le dije, vente conmigo. Yo tenía una administradora, que la quiero mucho, Ceci Cibrián, que la trajo el maestro Luis Enrique. Y cuando él se fue me dijo,
le voy a pedir que me apoye con Ceci. Sí, con mucho gusto. Pero ella tuvo una adversidad en cuanto a que tuvo su bebé y demás, y no podía, y llegó un momento que me dijo, ya voy a renunciar. Y entonces yo dije, ¿cómo? Y ella era muy hábil, muy, muy buena. Entonces fue cuando le dije yo a Aristeo. Entonces él me enseñó mucho esa parte, aprendí esa experiencia, me dejó, si tenemos tanto, podemos hacer esto más esto. Ahora, o gastamos menos aquí y luego incorpora. Es como cuando uno ya su sueldo no le alcanza para cubrir todas sus necesidades. Entonces, ¿qué voy a hacer? O hago menos actividades, o hago menos cosas, o gasto menos en qué sé yo, o incremento mi presupuesto. ¿Cómo? Si por el parte del subsidio no se puede, vamos buscando por otras vías. Alternativas. Y a eso fue lo que hicimos. Entonces sí tuvimos bonanza en un tiempo, finanzas sanas, incremento de docentes, muchos docentes de honorarios porque no nos autorizaban horas base, por lo mismo que el subsidio se tenía que incrementar. Y tuvimos muchos programas alternos como formación complementaria, arte integral, braille, lengua de señas. Toda esa formación, toda esa se pagaba por honorario con ingresos propios. Entonces, esa experiencia me situó en que quiero trabajar sí en lo académico, pero acompañado de la parte presupuestal en donde yo pueda hacer o concentrar el presupuesto en lo que verdaderamente importa. Así es. Y eso creo que me ha permitido seguir en un programa que tiene que ver con planear lo académico para la mejora de la formación, pero gastar en lo que realmente va a irse al impacto de los docentes y los alumnos. Así es. Para los que nos escuchen, es el programa de fortalecimiento de las escuelas normales, el Profena, las escuelas normales, sí es un gran apoyo que recibimos a nivel federal, todas las escuelas normales del estado y del país también. Sí. Pero se me estaba pasando algo, el Aula Caminos. Platícanos de la historia del Aula Caminos, porque yo he escuchado con algunos compañeros que fue la iniciadora de ese proyecto, cómo visualizaba esa aula experimental, cómo empezó, todos sus inicios. Todo viene de la formación que yo recibí, ¿no? O sea, porque esa me dio las bases, ¿no? Cuando yo me formé en mis dos licenciaturas, problemas de aprendizaje y menores infractores, en la escuela donde yo me formé en la Ciudad de México, en la normal regional de especialización en México, había una escuela anexa y algunas materias necesitaban de la práctica. Y la escuela anexa era un modelo de escuela que aquí también existió, Cuando yo me formé aquí en Sinaloa había una escuela anexa también, y en esa escuela estaban los mejores maestros en el campo, en este caso de la educación especial, pero además eran algunos nuestros maestros en la escuela. Vamos a decir, la maestra el aparato fonoarticulador, así tenía una materia, ¿no? Era maestra de la escuela anexa y era maestra de nosotros. Entonces ella nos decía, me van a ir a observar y ahí van a darse cuenta cómo se tiene que estimular para el lenguaje de los niños. Nos hacía la práctica. Entonces esas escuelas tenían una cámara Gesell. Entonces yo siempre me imaginé que yo aquí, cuando impulsara algo en educación especial, iba a impulsar algo así, porque nosotros estábamos en la cámara Gesell, los niños no nos veían, la maestra hacía su práctica y nosotros aprendíamos. Sí. Y después la maestra en el aula nos llevaba y nos decía, a ver, ¿y qué observaron? Cuando yo le dije a este niño, a ver, gesticula, ¿qué observaron? ¿Qué hizo el niño? No, pues esto y lo otro. Entonces esa experiencia a mí me formó. Okay. Yo no pude en educación especial porque nosotros siempre estuvimos en aulas prestadas, en un pasillo. Yo estuve trabajando en un aula que le decían el iglú porque era de fibra
de vidrio, ¿no? Sí. Era como un iglú. En tiempo de verano era calorosa. Yo me salía y me iba a las aulas con mis niños, y tenía 8, 10 niños como maestra de grupo integral. Entonces yo nunca tuve oportunidad porque no había recursos. Cuando era coordinadora, cuando era directora, subdirectora académica, pero como directora dije, yo voy a trabajar por este proyecto. Como se vino el cambio de nomenclatura y las escuelas de educación especial se hicieron CAM, ¿no? Entonces yo y ajusté el título y le puse Centro de Atención Múltiple Integral Normalista de Sinaloa. ¿Qué significa caminos? Caminos, ¿no? Y le hice un poema, ¿no? Los caminos son la vida, los proyectos de vida. Ahora un aula, después un palacio donde canten todas las voces, ¿no? Así dice el último verso. Y con mi enfoque, con mi idea, lo invité a maestros, a Irene, a Orlando, Orlando era un maestro muy destacado de educación especial, a Carlos Martín, a Gloria, Isabel Noriega, uno de cada área, y un psicólogo. Hice un equipo y empezamos a trabajar el proyecto. Hicimos la misión, la visión, los objetivos, pero el enfoque era Centro de Atención Múltiple Integral Normalista de Sinaloa. Y lo normalista implicaba que el maestro, yo maestra de audición, por ejemplo, iba a ir con mis alumnos, ¿no? Al aula, y en la cámara Gesell, que la verdad yo no sé, no sé cómo funciona ahora, perdón mi ignorancia, señor director. Iban a estar los alumnos, allá iba a estar yo, que era la maestra del grupo, y les iba a dar, y yo hablaba de braille, de lengua de señas, o sea, de meter las 4 especialidades de tablero para personas con parálisis cerebral y de deficiencia mental. Entonces, incluso yo hice un convenio con el Instituto de Lingüística para que viniera una maestra a orientar las prácticas en el área de audición, lenguaje y deficiencia mental. Y tuvimos un diplomado con esa maestra y la cosa iba viento en popa. La cuestión era que los maestros tenían que planear en qué momentos iban a hacer la práctica, y por eso construimos 2 aulas. Bueno, el proyecto lo hicimos y yo lo presenté en un patent, en aquel tiempo se llamaba Promin, y lo presenté porque antes presentábamos así como la dictaminación del patent, y yo hablaba y pedí... ¿Una presentación oral? Sí, una presentación oral. Sí, estos últimos 2 años, no sé, bueno, por la pandemia también ya no se ha dictaminado así, de que uno presenta sus proyectos, pero yo lo presenté para el programa y se autorizó todo, 5 millones. Se hicieron las 2 aulas, los 2 pisos, sí, ¿no? Y era un área, y aquí la idea era tener una responsable de cada área, ¿no? Okay. Y bueno, nombramos los responsables. Entonces, Caminos es un proyecto innovador que no lo tiene ni una escuela me invitaron a presentarlo en Chihuahua, me invitaron a presentarlo en un congreso en Monterrey. Parece ser que Monterrey lo iba a implementar, pero ya no le di seguimiento. Pero aquí creo que es un centro que tiene mucho para dar en la formación, porque sí es cierto que los alumnos van a las prácticas, pero los maestros a los que van a observar o a donde van no son los expertos en el campo. Vamos a decir que hay un maestro, sí, que trabaja con niños sordos, pero no sabe lengua de señas, le falta esto, lo otro,
Y entonces los maestros no tienen el expertise, el que nosotros decíamos, nosotros somos los formadores de docentes aquí, los VIP. Les decía, el Dream Team de la educación especial, aquí debe de estar. Por eso incluso cuando yo entré con mi visión de la inclusión, de la integración, y siempre las ramas, primero la tutoría, el área de tutoría, construimos ese segundo piso arriba de la sala de medios también de tutorías, el aula caminos, mejorar el área de medios y la biblioteca acá un poco remodelamos. Pero ese fue mi proyecto élite, el que yo le tengo un gran cariño. Y ese proyecto sigue vigente, ¿eh? Sigue vigente. Sí, yo sé. A los que nos escuchan y los que nos van a ver ahí por las plataformas de YouTube, ese proyecto es muy innovador, muy esencial para la ENES. Inclusive lo voy a platicar aquí en la mesa. Tuvimos un acercamiento con los maestros para recoger la esencia del aula caminos, que los alumnos vieran la experiencia del Dream Team que usted dice, ¿no? Sí. O sea, que los alumnos atrás de una cámara Gesell vieran cómo el maestro está dando quizás una estrategia para enseñarle a algún niño que tiene alguna discapacidad. Y eso es muy importante, maestra, la verdad. Esa aula pues sigue vigente, yo creo que va a seguir vigente muchos años más. Sí, y yo creo que sí hay que fortalecerlo incluso hablábamos también de impulsar el talento local, quiero decir, aparte de los maestros nuestros, los formadores de docentes, traer maestras de educación básica que tengan muchos logros en el campo de la lengua escrita, en el campo, y aparte traer maestros de otras normales a que vivan la experiencia y que nos compartan la experiencia. Sí. Excelente. Me faltan 2 preguntas. Te voy a decir la penúltima esa. Desde su perspectiva, ¿cómo visualiza a la ENES en un futuro? Yo tengo un sueño, que la ENES sea una institución por excelencia, que impulse la docencia en las tendencias de primer nivel, ¿no? En los nuevos modelos pedagógicos, en los nuevos modelos filosóficos de la educación especial, en particular la inclusión, que tenga programas registrados tanto en las instancias nacionales de las que dependemos, como en las instancias de investigación. Sueño con un posgrado incorporado a CONACYT, con docentes investigadores que estén en la vanguardia de los temas que requiere la formación de docentes. Creo yo que la escuela tiene un alto potencial que necesita visibilizarse en el sentido de crear las condiciones, tanto en la docencia. Quizá algunos maestros no sean los grandes investigadores, pero dentro de sus aulas pueden crear un método de enseñanza, pueden crear un modelo didáctico, pueden crear herramientas, hablo de herramientas, materiales didácticos. ¿Cómo le explico? No creo que debamos quedar en la mera inercia de las clases del aula y de que los alumnos medianamente pues egresen y que no tengan las herramientas fundamentales de hacer una buena docencia en educación básica. No me ha gustado a veces escuchar que cómo es posible que este maestro que egresó del ENES no atienda bien a este niño, porque hay casos y además
Quizá debemos trabajar más en la vocación, en nuestros filtros de ingreso. Hay que pensar en lo que hacemos, en lo que para vivirla, para reflexionar sobre lo que no debemos hacer, pero tener un camino, tener una ruta. Decir, pues si yo quiero llegar aquí, tengo que implementar estas y estas acciones. Creo que el ENES tiene muchas áreas de oportunidad y se están abriendo se están recorriendo los caminos en el campo de los maestros que están impulsando o reflexionando a través de ponencias, a través de algunos capítulos de libros, pero eso tiene que cundir, como dice la palabra más correcta es que sea un status quo de todos, no de unos 2 y unos 4, sino que la escuela se distinga por eso, ¿no? Porque tiene misión, tiene lema, tiene himno inspirador, tiene muchas cosas, tiene docentes y tiene oportunidades. Y lo otro es reflexionar si las oportunidades que han tenido los maestros, que son la piedra angular de la institución, y los directivos son los que necesitan y los que merecen. Vamos a decir, a lo mejor hemos emprendido acciones, pero aún nos falta, ¿no? Nos falta llegar a ese estado punto. A ese, vamos a decir, aún no hemos logrado penetrar tan a fondo que algunos se nos quedan en el camino, ¿no? Y cumplimos con nuestras tareas, sí, porque, bueno, tenemos una responsabilidad, pero no vamos más allá. Entonces, la ENES, así como la veo yo, como la he visto y como la quisiera ver, está emprendiendo los caminos, pero hace falta que aceleremos el paso. Así es. Y que volteemos a ver, a lo mejor hagamos una evaluación sobre los aprendizajes de nuestros egresados, ofrecerles pues no solo una maestría, sino cursos, talleres, porque hay el conocimiento se nace muy pronto, ahorita ya es otro enfoque y otro. Actualización sí, de los temas. Sí. Así es. Terminamos con una pregunta, maestra. ¿Alguna anécdota o la mejor anécdota que haya vivido en el ENES? Que le recuerde, que le alegre esa esencia. Pues tantas, ¿no? De tantas, de una de las que se acuerde. Yo sé que tiene muchas con la maestra Lupita Torres, que paz descanse. Sí, pues me pone contenta recordarla. Triste porque no está, pero su legado sí está aquí. Una de ellas, para distinguirla, en el periodo en el que se vinieron los énfasis en Pacten, los énfasis eran en tutorías, ¿no? Bueno, impulsamos el área de tutorías y nombramos tutores y demás. Y luego venía tutorías, asesorías, infraestructura, bueno, es un énfasis que siempre ha estado, pero había un énfasis muy nuevo para nosotros, que era la formación de cuerpos académicos, ¿no? Y estos cuerpos académicos pues tienen ciertas características. Los maestros deben tener tiempos completos, los maestros deben pues dedicarse a la investigación, hacer docencia, investigación y difusión, que era una tarea no menor, ¿verdad? Era una tarea, a la vez que investigas, haz tu artículo, preséntalo, discute sobre él.
Y bueno, yo en un periodo, no recuerdo si el 2007, 2006, 2007 que se vino este enfoque, decidí mejorar mi físico, ponerme a dieta y demás, ¿no? Entonces, pues ella dijo, vale, yo voy a seguir el ejemplo y también, y pues nos resultó así muy acinturadito un día. Maestra, con toda la discreción del mundo, pero qué guapa. Es que como mi comadre quiere cuerpecitos aquí, comadre, están confundiendo. Cuerpos académicos. Se fue por otro lado, Lupita Torres. Se fue por otro lado. Que por cierto también a mí me bromeaba y decía, pues mi comadre dijo que tuvo conjuntivitis y pues ahora pues ¿cómo? Todo el mundo quiere tener conjuntivitis porque llegó talla 0, ¿no? Qué anécdotas, ¿no? De tantas anécdotas relacionadas con los enfoques y con lo que tiene que ver con cuerpos. Sí quiero cuerpos, pero bueno, no ese tipo de cuerpos, pero académicos, son cuerpos académicos. Bueno, uno hace lo que puede para poder entonces esa fue una anécdota que contamos con los académicos. Entonces ya eres parte de un cuerpecito. Sí, yo ya estoy en el cuerpo. Y sí, también yo les decía, claro que se puede, vamos a abrir la maestría y quiero, incluso en aquel tiempo aparte nos apoyaba con darles apoyo para asesorías, para estudios de maestría. En aquel tiempo no nos negaban que si tú estudiabas aquí en tu propia institución, si eras parte de la institución, no se te iba a dar apoyo. En aquel tiempo tuvimos esa apertura, entonces yo decía, pues vamos a abrir la maestría y todos los que quieran entrar, y ándele maestro, y usted también, y ándele. Me acuerdo que Maru siempre relata que usted maestra, no, pero yo soy de honorarios, no importa, adelante, hay que inscribirse. Y lo que hacíamos era exonerar una parte a los maestros, incluso hasta les descargábamos si el dinero era para el asesor pero había apoyos, ese tipo de apoyos. Así es que hay que guiar, ¿no? Esas estrategias y seguir impulsando los posgrados, la actualización, y para que haya más cuerpecitos en la institución, ¿no? Que ya vamos en caballo de hacienda, y hay uno más que está en consolidación, y que bueno, ya no podemos decir, no, pues sí estamos invirtiendo en la investigación, en los cuerpos académicos, pero no hay ni un cuerpo, no se forma ni un cuerpo. Yo les decía, al menos que por el perfil de que no tienes maestría o no tienes doctorado, al menos que por el perfil no te rechacen el cuerpo. Así. Te lo rechazan pues si no tienes una investigación que realmente impacte en la práctica, o porque no tienes ponencia, pero porque tu perfil, aquí está el menú de lo que tú tienes que hacer y saber. Bueno, al menos por el que, por cierto, en ese tiempo, como yo era directora, no pude ingresar. Yo tenía mi formación en maestría en educación especial de la Normal Regional de Saltillo, pero bueno, ahí me quedé. Pero cuando abrimos aquí los posgrados, no pude ingresar porque pues yo sola no me podía firmar el título, ¿no? Entonces dije, bueno, hasta que salga yo voy a entrar a los programas que yo impulsé, y que además pues viví una fase de estudiante muy enriquecedora. Otra de las aportaciones que me dio la institución, que quiero decirle que ni la Normal Regional ni la Normal de la Ciudad de México tiene un doctorado, ¿no? Sí, y ahorita actualmente se está trabajando en el otro doctorado, en educación inclusiva, con varios de los maestros que están ahí, docentes, investigadores y del cuerpo académico. Inclusive usted también está ahí en ese.
Sí, en ese proyecto. Así es. Sí, pues, es una de las metas de ahora el programa que estoy dirigiendo, ¿no? A nivel estatal, es impulsar los cuerpos académicos, sí, pero pues a la par la formación y con programas actualizados que tienen que estarse actualizando, dice la norma, mínimo cada 2-3 años, ¿no? Entonces no podemos dejar que un programa, pues vamos a decir, se desactualice, de los panoramas actuales. Sí. Maestra, pues con esa pregunta cerramos. Agradecerle que nos haya dado su entrevista, su experiencia, sus anécdotas. Aquí hicimos un apunte de todo. Esto es más que nada pues recoger la experiencia de los compañeros exdirectores, de las vivencias muchas veces que reciben ustedes por ese trayecto que están en las direcciones generales y nos enriquece a nosotros, ¿no? Y de igual manera pues lo expresamos a la sociedad, que es una de las partes más importantes de este podcast. Agradecerle de nueva cuenta. No sé si quiera decir unas palabras de cierre. Pues igual, un agradecimiento muy especial. Ustedes saben que mi corazón está aquí. Yo estoy en otra responsabilidad actualmente desde el 2010, desde el 2009, en coordinar el programa de fortalecimiento a la excelencia de la educación normal, pero yo llevo tatuado en mi corazón esta institución, ¿no? La Escuela Normal de Especialización. Desde ahí, desde donde yo estoy trabajando por impulsar los proyectos que van a detonar desarrollo en las instituciones, y siempre estoy luchando porque invirtamos el presupuesto, que a veces es un poquito más, a veces un poquito menos, pero en lo sustantivo de la institución. Que por cierto, otra anécdota que me decía mi chofer aquí en la ENES, me decía: jefa, cómprese un carro nuevo, aquí esta camionetita ya está muy viejita. No, le dije, yo no aspiro a traer carros nuevos ni tener muchos lujos. Ese dinero lo voy a invertir en las aulas. Entonces esa era parte de mi visión, y desde donde estoy igual estoy pensando, bueno, pero ¿qué es más, qué impacta más a la formación de nuestros futuros docentes? El presupuesto debe estar destinado a los alumnos y a los maestros, a los investigadores. Entonces, ese es mi mensaje. Creo que desde donde estoy tengo esa oportunidad no solo de voltear a ver mi escuela, ¿no? Mi alma mater, como es la ENES, como ver las otras instituciones también, cuáles son los problemas comunes que tienen y cómo podemos impulsar eventos y actualización, habilitación, congresos e infraestructura que venga a dignificar a nuestras escuelas normales. Esa es mi misión. Muchas gracias, maestro. Pues con eso cerramos, con ese comentario. Gracias. Agradecerle a los que nos escuchen y los que nos van a ver, y nos vemos el próximo capítulo de la historia de la ENES. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Gracias a todos. Se puede aprender también a amar.